Mateo capítulo 6. Comenzaré leyendo en versículo 25. Hay una frase en español, una frase que yo tuve que aprender, que ustedes usan mucho, y es esta frase: primero Dios. Quizá dicen, bueno, voy a en este año comenzar un negocio, ¿y qué es lo que dicen? Primero Dios. La semana que viene voy a ir de viaje, primero Dios. Pero en esta mañana yo quisiera que nosotros pensemos si realmente Dios es primero. El título del sermón es Ponle a Dios primero. Algo va a ocupar el primer lugar en tu vida. Y es fácil decir primero Dios, pero en esta mañana vamos a evaluar nuestras vidas y específicamente en 3 áreas en que vamos a meditar y reflexionar si Dios es realmente primero. En esta semana, el domingo pasado por la tarde, nos tocó guardar todos los adornos de Navidad en la bodega. Los muchachos aquí de la iglesia me ayudaron. El espacio allí es muy limitado. Por los que han visto allí en la bodega, hay muchas cosas y poco espacio. Y viendo todo lo que teníamos que guardar y pensando, ¿qué es lo que vamos a poner primero? Y yo dije, vamos a poner lo grande primero. Vamos a poner las cajas grandes primero, porque esas cajas son importantes, tienen que estar allí. Y después podemos acomodar lo demás. Si hubiéramos puesto otra vez otras cosas primero, no hubiera alcanzado el espacio. Hermanos, a veces nosotros pensamos que no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para orar, o no alcanza el tiempo para congregarnos, pero no es que no hay tiempo, es que algo más ha ocupado el primer lugar en nuestro tiempo. Siempre hay espacio para lo que va primero. Y cuando ponemos Dios primero, entonces nosotros estamos bajo la bendición de Dios y la protección de Dios. Vamos a leer este pasaje en Mateo 6, versículo 25. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembren, ni cieguen, ni recogen en graneros, y vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y de todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Oren conmigo, vamos a pedir la bendición de Dios sobre la predicación de su palabra. Oren conmigo. Padre, gracias por este día, gracias por esta oportunidad de estar en tu casa, gracias por tu palabra. Tu palabra siempre es útil para nosotros, siempre es relevante. En este momento abrimos nuestros corazones. Padre, yo pido tu gracia, yo pido una unción fresca, yo pido, Señor, que tú bendigas y edificas a cada vida aquí, y que todo sea para tu
Gloria a Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos la Biblia, es importante conectar lo que estamos leyendo a los versículos alrededor, al contexto y también al mensaje del libro. En este caso es el del libro de Mateo. Y conectarlo también al mensaje de la Biblia completa. Así que quiero tomar unos minutos para compartir con ustedes un poco acerca del contexto de estos versículos. El enfoque en esta mañana va a ser en versículo 33 que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero yo quería leer todo el contexto para que nosotros podamos realmente entender bien lo que Cristo nos está comunicando en esta porción de la Escritura. En este pasaje es parte del Sermón del Monte, el famoso sermón que Cristo hizo. Y en versículo 19, Él nos advierte en contra de la codicia. Nos dice que no debemos hacer tesoros terrenales, no debemos hacer tesoros en la tierra, pero debemos hacer tesoros en el cielo. Nos dice en versículo 21 que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En versículo 24 nos dice que no podemos servir a dos amos. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y en ese contexto de advertirnos en contra de la codicia, en versículo 25, Él nos da una orden. Y eso es lo que Él nos dice. Y nos dice varias veces en esta porción, nos dice: no se afanen. Y noten aquí que Él está mencionando cosas específicas. Él no dice no se afanen por las cosas lujosas. Él menciona las necesidades básicas de la vida. Mírenlo conmigo, versículo 25. ¿Qué es lo que menciona? Menciona, no se afanen por vuestra vida porque que habéis de comer, de beber y vestir. Habla de la comida, la bebida y la ropa. Son necesidades básicas de la vida. Noten aquí, Él no está diciendo que no debemos ser diligentes en cuidar estos asuntos. Todos tenemos responsabilidades. Todos tenemos pagos que hacer. Todos tenemos trabajo que hacer. Y debemos hacer el trabajo con diligencia, con responsabilidad para la gloria de Dios. Pero sí nos dice que no debemos afanarnos por estas cosas. La palabra afán en este pasaje en el griego viene de una palabra que quiere decir ser dividido, dividir en partes. Y cuando nosotros nos afanamos por las cosas de este mundo, entonces nuestra lealtad y nuestro enfoque está dividido. Por eso nos dice en versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. Hermanos, Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Él no acepta el segundo lugar. Y cuando ponemos a Dios en el primer lugar, lo que viene en el segundo, en el tercero, en el cuarto, quinto y sexto lugar va a salir mucho mejor. Lo demás viene por añadidura. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos enfocamos, cuando nuestra vida está enfocado en buscar las cosas en lugar de buscar a Dios? Nuestras vidas se llenan de afán, de ansiedad. Y este versículo nos dice, versículo 25, no se afanen por la comida, la bebida, por el vestir. Pero no solamente nos dice que no debemos afanarnos por esas necesidades básicas. Miren versículo 34, nos dice, no os afanéis por el día de mañana. Hermanos, ¿cuántas personas se preocupan y están angustiados pensando en mañana? ¿Qué pasará mañana? Y cuando tú cargas con la carga que tienes hoy y la carga que también que tienes que cargar mañana, es una doble carga. Vas demasiado cargada. Y la palabra dice, no os afanéis por el día de mañana.
No se afanen por esas cosas básicas, esas necesidades básicas. No se afanen por el día de mañana. Y miren otra vez versículo 25. Nos dice que no debemos afanarnos por nuestras vidas. Eso incluye todo. No se afanen. Cuando uno no pone a Dios primero, el corazón se llena de ansiedad, de angustia. Pero cuando nosotros buscamos primero a Dios y su justicia, la Biblia nos dice que todas estas cosas serán añadidas y nuestros corazones se llenarán de paz. Cuando nosotros buscamos al reino, a Dios y su reino, en Romanos nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué es lo que vas a encontrar? Vas a encontrar justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero la mayoría de la gente viven buscando las cosas, trabajan para ganar. Y es una cosa trabajar para simplemente ganar el cheque, simplemente ganar el dinero. Y es lo que la mayoría de las personas hacen. Pero es otra cosa trabajar para la gloria de Dios. Hermanos, el dinero no es un fin. Es una herramienta que Dios nos ha dado para suplir nuestras necesidades, las necesidades de nuestra familia y para expandir el reino de Dios. Así que no debe ser la búsqueda de nuestras vidas. Ay, voy a tener más dinero. Porque entonces tu vida va a ser, tu atención va a ser en el lugar equivocado. Tu enfoque va a ser equivocado, tus prioridades equivocadas. El dinero es solamente una herramienta que Dios nos ha dado, no debe ser el objetivo de la vida nuestra. Todo lo que hacemos, nuestro trabajo, debe ser para la gloria de Dios. Nosotros venimos aquí y adoramos a Dios, pero cuando salimos de esas puertas, nuestra vida, la meta de nuestras vidas, nuestro propósito es para la gloria de Dios, glorificar a Dios. Y eso incluye cuando tú estás en el trabajo, cuando tú estás en la casa lavando esos trastes sucios o esa ropa sucia, cuando las mamás están cuidando a sus niños, cuando estás ahí en el teléfono dando palabras de ánimo a un familiar o un amigo, cuando estás orando por las necesidades. Hagan todo lo que hagan para la gloria de Dios, poniendo a Dios en el primer lugar. Algo va a ocupar el primer lugar en tu vida. Y cuando ponemos otras cosas encima de Dios, el resultado no es bueno. Cuando tú vas a cocinar algo, la semana pasada yo cociné un postre aquí para el convivio que tuvimos. Y ese postre yo tuve que seguir las instrucciones y hacer las cosas en orden, ¿verdad? Y la primera cosa que yo hice era que yo tenía que poner la mantequilla allí y derritar la mantequilla en el microondas. Si yo hubiera nada más dicho al final, después de cocinarlo, meto la mantequilla encima. El orden de las cosas cambia el resultado, ¿verdad? Y así pasa en nuestras vidas. El orden de hacer las cosas cambia el resultado. Y a veces estamos esperando un buen resultado cuando tenemos el orden equivocado. Y cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, hay desorden. Hay desorden. Eso pasó con el pueblo de Israel en Ageo 1. Voy a leer esta porción de la Nueva Traducción Viviente, Ageo 1, versículo 2. Y quiero darles un poco de contexto para que entiendan bien el pasaje. Sabemos que por su pecado, el pueblo de Dios pasó 70 años en cautividad en Babilonia. Cuando terminaron esos 70 años, Dios permite que el pueblo de Dios regrese a su tierra y comiencen a construir el templo. Pero
enfrentaron obstáculos, enfrentaron problemas, se desanimaron y dejaron la obra no acabara. Dejaron la obra ahí a medias y comenzaron a construir sus vidas, vivían en casas lujosas y Dios manda a Ageo con esta palabra. Versículo 2. Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosecharon poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. ¿Qué es lo que estaba pasando? El pueblo había comenzado a enfocarse y buscar las cosas de este mundo y descuidar las cosas de Dios. Y la palabra dice que sembraban mucho, pero cosecharon poco. Comieron, pero no quedaron satisfechos. Bebieron, pero todavía tenían sed. Sus salarios desaparecieron como si los echaron en bolsillos llenos de agujeros. Hermanos, el resultado no era bueno. ¿Por qué? Porque no tenían en orden sus prioridades. Ellos estaban trabajando y por más de lo que hacían, el resultado no era bueno. Pues le metieron ganas, le metieron empeño, le metieron tiempo, le metieron recursos. Pero las cosas no salieron bien. ¿Por qué? Porque sus prioridades eran equivocadas. Hermanos, en Mateo 6 nos dice qué debe ser nuestra prioridad cuando dice en versículo 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios quiere el primer lugar. Esa palabra buscar, cuando dice buscar primeramente, buscar significa desear con una pasión, perseguir con celo, procurar de corazón. Voy a repetir eso. Buscar quiere decir desear con una pasión, perseguir con celo, procurar de corazón. Buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Y quizá tú estás aquí y tú dirías, bueno, honestamente, yo no deseo las cosas de Dios. Hermanos, yo recuerdo antes de realmente tener un encuentro con Cristo, eso era mi caso. Yo recuerdo que yo no entendía por qué mi abuela quería siempre estar en la iglesia. Yo no entendía por qué ella se levantaba temprano y ella quería leer su Biblia, deseaba leer su Biblia, ella deseaba orar, ella nunca quería faltar un servicio en la casa de Dios, quería estar allí para la oración, quería estar allí domingo por la mañana, domingo por la noche, cualquier servicio especial, deseaba, le encantaba estar en la casa de Dios. Y yo no entendía honestamente cuando me decía, Mayra, hay que leer la Biblia. Mejor veo la televisión. No tuve ese deseo, pero algo cambió en mí. Yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y comenzó a cambiar mis deseos. Dios me dio esta ilustración cuando estaba pensando en esto. Cuando yo estudiaba, yo tuve un mal hábito. Yo tomaba mucho refresco, ese de Mountain Dew, que tiene tanto azúcar. Y yo tomaba a veces 4 o 5 al día, tomaba demasiado. Y si no tomaba ese refresco, como yo sentía que lo necesitaba. Tanto era el deseo. Pero un día yo dije, no, esto no es bueno. Esto no es bueno para la salud. Voy a dejar el refresco.
Y al principio fue difícil. Al principio todavía yo tuve ese deseo. Al principio me costó trabajo. Pero ahora si me das un refresco, me da asco. No, como cambió mi paladar, cambió mi gusto. Y así pasa con las cosas de Dios. Cuando tú dejas de poner primero las cosas de este mundo, cuando dejas de afanarte por las cosas de este mundo y de vivir buscando las cosas materiales y decides, voy a poner Dios primero, voy a buscar a Él va a cambiar tu deseo. Tú vas a anhelar estar en la casa de Dios. No va a ser una carga, va a ser un deleite para ti. Tú vas a anhelar leer la Biblia. ¿Saben? Hoy yo disfruto tanto leer mi Biblia. Yo lo disfruto. Y es un momento precioso durante mi día. Si tú me preguntas qué quieres hacer en muchos momentos, yo diría, quiero leer mi Biblia. Yo lo disfruto. Pero yo no entendía antes qué es lo que pasó. Dios cambió mis deseos. Dios cambió mi paladar. Pero uno tiene que dejar de buscar las cosas de este mundo. Y muchas veces estamos tan acostumbrados a lo sucio de este mundo, a estar viendo muchas cosas en el teléfono o en la televisión. Y eso, como deseamos eso. Dios quiere cambiar tus deseos. Y que tú le pongas a Él primero. Busquen primeramente el reino de Dios. Vamos a ver 3 áreas específicas porque es fácil decir, Dios es primero, yo lo amo, es fácil. Pero vamos a ver si realmente es cierto viendo 3 áreas y primero es tu tiempo. Algo va a ocupar tus primeros minutos de cada día y no debe ser el afán del teléfono. Algo va a ocupar tu tiempo. A veces la gente, y yo no sé cuántas veces yo he escuchado a alguien decir, pastora, no tengo tiempo de congregarme, no tengo tiempo de servir, no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de orar. No es que no tienen tiempo, es que algo más está ocupando el primer lugar. Algo más está ocupando el espacio. El tiempo no alcanza para todo. Pero siempre tendrás tiempo para lo primero. Siempre tendrás tiempo para lo primero. ¿Y sabes para qué no alcanza el tiempo? Para lo que dejamos al último. No alcanza el tiempo para lo que dejamos al último. La vida de Jesús, su vida de oración, nos da un ejemplo que Él desde temprano oraba. En Marcos 1, versículo 35. Nos habla del hábito de oración de Jesús. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hermanos, si Dios es primero, Él va a ocupar el primer lugar en nuestro tiempo. Cuando uno dice, no alcanza el tiempo, no es que no tienen tiempo. Todos tenemos 24 horas en un día que Dios nos ha regalado. Todos tenemos esa cantidad de tiempo. Y todos tenemos que decidir en qué vamos a ocupar el tiempo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Dale a Dios el primer lugar en el uso de tu tiempo. La segunda área que yo quisiera ver es en nuestros recursos. Cuando vemos el ejemplo en Ageo 1, el pueblo de Dios metían sus recursos, no solamente su tiempo, metieron su tiempo, metieron sus recursos, su dinero y sus ganas en construir cosas de una manera egoísta y dejaron la casa de Dios descuidada. Y las cosas no salieron bien. Hermanos, Dios quiere que le dejemos el primer lugar también en nuestros recursos, en nuestras finanzas. En Malaquías 3, comenzando en versículo 8, Malaquías 3, comenzando en versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado.
Luego dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probad mi obra en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, esa promesa de tener cielos abiertos y que Dios va a derramar sobre nuestras vidas bendición hasta que sobreabunde. Hay que entender, esa promesa no es para todos. Es una promesa condicional. Y yo sé que a veces la gente no les gusta hablar de esto, pero yo lo estoy leyendo lo que dice la Biblia y es mi responsabilidad enseñarles todo el consejo de la palabra de Dios. Esa es una promesa condicional. ¿Y cuál es la condición? Versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí. Les voy a contar un testimonio personal. Siempre ha sido nuestra convicción y ha sido nuestra práctica como familia pagar el diezmo primero y ver cómo lo demás alcanza. Y recientemente nosotros tuvimos varios gastos grandes y uno de esos gastos grandes era los impuestos de la casa. Y sabíamos que no iba a alcanzar pagando el diezmo y el compromiso a misiones, que no iba a alcanzar el dinero para pagar todos los impuestos, que íbamos a tener que ver cómo lo hacemos en pagos, cómo podemos hacerlo. Y fue un miércoles que mi esposo oró, Dios, dame un trabajo extra. A veces él trabaja en otra ciudad, pero no es muy común que él tiene esos trabajos. Y el día siguiente o en 2 días, no recuerdo si fue el día siguiente o en 2 días, le llamaron y le ofrecieron un trabajo en Luisiana. Y cuando él va a esos trabajos, él no sabe cuánto le van a pagar. Pero hermanos, le pagaron la misma cantidad de los impuestos de la casa. Nosotros con una diferencia de $8. Nosotros decidimos, bueno, vamos a dar de diezmo primero, misiones, a ver cómo lo hacemos con los impuestos. Y Dios suplió esa necesidad. Yo puedo testificar, Dios es un buen Padre. Él sabe lo que necesitamos y Él suple nuestra necesidad, pero Él quiere ocupar el primer lugar en cada área de nuestras vidas. Dios es dueño de todo, ¿verdad? Imagina por un momento que tu jefe te dice, yo voy a salir de la ciudad y voy a estar fuera por mucho tiempo. Y yo quiero que tú cuidas mis cosas, mi casa. Tú puedes usar todo. Tú puedes usar el dinero, tú puedes usar las cosas que hay allí. Yo voy a estar afuera. Todo tú lo puedes usar. Pero 10% no puedes tocar. Imagínate que tú tocas ese 10% y lo gastas en lo que te da la gana hacerlo. Entonces tú has robado a tu jefe, ¿verdad? Porque tu jefe realmente es dueño. Y por esta razón, aquí en este pasaje, la Biblia compara no diezmar a robar a Dios. Y eso es palabra de Dios. Dios es dueño de todo. Hermanos, ocúpate en las cosas del Señor y Él se ocupará en las tuyas. Tercer lugar, y es una área que quizá no pensamos mucho en esto, pero es en nuestros pensamientos. Dios quiere tener nuestra atención y hay que meditar en dónde está enfocado tu atención. Cuando estás en el carro manejando, cuando estás ahí en el trabajo y tienes tiempo para pensar o en un momento en que tienes tiempo de meditar en algo, ¿en qué piensas? Hay que enfocar nuestra mente en las cosas de Dios. Colosenses 3, vamos a ver lo que dice la palabra en Colosenses 3, versículo 1, nos dice, ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ocupa la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que Dios es el centro de nuestros pensamientos y de nuestras vidas. Y cuando Él es primero, cuando le damos el primer lugar, entonces lo demás viene como añadidura.
Él es un buen padre, no se afanen. Yo recuerdo en la escuela muchas veces los niños, y quizá tú tuviste esta experiencia, muchas veces presumen de sus padres. Quizá pueden decir, ay, mi papá es fuerte. Quizás si se mete en problemas el niño puede presumir de su papá y decir, ay, no, mi papá me va a defender, él es fuerte. O quizá dice, ay, mi papá es doctor y se sienten orgullosos, o mi papá es un oficial o es policía y sienten orgullosos. Yo no pude presumir mucho de mi papá terrenal cuando yo era niña. Mi papá batallaba toda su vida con las drogas, el alcohol, y todos lo sabían, pero yo sé que mi Padre Celestial es Rey de Reyes, mi Padre es Rey del universo, y Él sabe que yo necesito. Y Él ha prometido suplir por mis necesidades, pero Él nos dice que hay que buscar primero a Él. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando tú buscas otras cosas encima de Dios, entonces el resultado no es bueno. El orden, las cosas están fuera de orden, pero poniendo a Dios primero, hay bendición y hay protección. No quiere decir que no vas a enfrentar problemas, pero quiere decir que tú no vas a estar provocando problemas, ¿verdad? Y que Dios aún usa los problemas para glorificar su nombre y para tu bien.